destinatario, el propósito, y acá dice, ¿no? 4 errores o omisiones en las convenciones escritas. Por eso ayer alguien de la sala nos preguntaba cuántos préstamos puedo hacer que no estén de acuerdo a las convenciones ya estandarizadas del quechua central. Los tengo como máximo 4, ¿no? Si ahí ahora hago más, pues nos van quitando puntos. ¿Y cuáles son los criterios que tiene el EDLO para la parte escrita? Tiene la adecuación, la coherencia y cohesión, vocabulario y convención. Entonces allí hay que tener bastante cuidado, ¿no? Lo de la postura debo adecuar a la situación que me piden. La coherencia y cohesión, básicamente la idea, y luego los conectores que debo utilizar. Luego tendríamos el vocabulario adecuado, pertinente a lo que me puedan pedir. Y luego las convenciones que estén relacionadas básicamente con lo que corresponde el idioma, ¿no? Entonces, ese punto también debo tener en cuenta en este punto. ¿Qué condiciones no debo olvidarme para la producción? La situación comunicativa, tener dos razones. Y allí puedo ver ventajas, desventajas, lo bueno, lo malo, y allí esos puntos, posturas, ¿no? Su beneficio y su dificultades, ¿no? Entonces, en esas posturas, formas, debo tener en cuenta desde qué ámbito, enfoque voy a dar. Luego, organizar lógicamente nuestras ideas, que nuestros párrafos tengan mínimo, acá decimos 5 renglones, ¿ya? Porque ya les van a pedir por párrafos, ¿no? Pues eso debe tener en cuestión. Ahora, ¿qué no debo olvidarme más? La secuencia de los sufijos o la organización de los sufijos que se tiene allí, debo considerar como aspecto fundamental. Habrá un base que hemos explicado y a partir de allí practicar, ¿no? Como allí estamos apreciando. Entonces, para nosotros es muy importante conocer las bases, ya sea bases nominales y bases verbales, para que tengamos coherencia. ¿No? Ahí está la cuestión orientadora que habíamos indicado. ¿Cómo sé que es un base nominal? Porque hablará del sustantivo, expresará objeto, lugar y hasta allí, pero no la acción verbal. Entonces, toda la acción verbal serán los sufijos que voy a denotar en la parte de los verbos. Luego algunas precisiones en los campos semánticos, por favor. ¿Puedo tener la alusión hacia mi variante? Sí, preferiblemente trabajar con el enfoque central, porque la rúbrica viene con ello, ¿no? Entonces, si en algún momento predomina mi variante, seguramente en la parte escrita no nos van a hacer valorar porque está estandarizada para que la rúbrica pueda calificar, ¿no? El evaluador, el que nos revisar, tiene que tener esos criterios según la rúbrica. Luego, para los que aún no tengan buen manejo de los sufijos, los órdenes, la secuencia de las mismas, tener como base colocar diferentes colores. Ya, acá hemos propuesto verde, pero dependiendo de la elección, pero debo segmentar en varios colores, ¿no? Que allí podemos apreciar y cada una de ellas responde a una situación distinta. En caso de los sufijos nominales, encontramos acá, por favor, alguna de ellas, por ejemplo, el pluralizador, la forma incluyente, el objeto meta, el posesivo o mediante algo, ¿no? Por ejemplo, si quiero decir nánipa,
allí ya no funciona como posesivo, sino como direccionalidad mediante o ruta de una secuencia de actividad. Pack, finalidad o destinatario, más lo vamos a emplear en la forma destinatario, pero si fuese finalidad, tendrá que estar en la acción verbal. La direccionalidad lo marcaremos con un man, ubicación o lugar o locativo lo emplearemos con chao. Pipita, origen, procedencia o tema o comparación también. Y acá propusimos e indicamos ayer algunos puntos claves. Va a depender mucho qué es lo que yo quiero expresar y se entienda. Por ejemplo, no necesariamente un solo sufijo puedo colocar uno o dos, pero que esos me ayuden a expresar lo que quiero indicar, lo que quiero escribir. Entonces, muy importante. Tal vez quiero hablar de direccionalidad, de objetivo, de meta. Entonces, ahí están los sufijos que nos van a ayudar a expresar ello. Luego, la cuestión nominal hemos un poco más contextualizado para lo que es la producción argumentativa. Por ejemplo, ahí necesitamos el one, que vamos a ser acompañante de algo, recur, teniendo en cuenta puede ser la variante Reiku, pero preferiblemente la consideración es central, ¿no? Como la parte gramatical. Now comparativo, yo posesivo de pertenencia de algún objeto, cosa hacia alguien, o que el individuo también pueda pertenecer a una comunidad. Luego, el limitante, ¿no? La restricción, con el caso de la ya, que nos ayuda a segmentar, a precisar puntualmente la consideración, solo, solamente, y así, ¿no? O en una consideración específica, no jaja in Kichwayatami Ayikai, ¿no? Entonces allí nos indica que solamente comprende muy bien la lengua quechua, ¿no? Entonces esos también. En cuestión que nos dé a la razón la secuencia en este punto, ¿ya? Allí, por ejemplo, si quiero dar el recurso de pertenencia, de acompañar, ahí el ejemplo indica Wambra con Aulun, con van rimar, y ahí está, ¿no? Entonces, la actividad que hacen con los abuelos va a tener una buena repercusión académica, ¿no? Entonces, igual con el locativo, el recur, por o causa de, que aparezca en nuestra escritura, va a tener que indicar de la mejor manera. Y hasta allí habíamos llegado, ¿no? Entonces, por favor, pasaríamos a la parte práctica. Allí, por favor, a ver, vamos segmentando los sufijos y de a paso van utilizando los argumentos, por favor, ya como en el caso de el rey, el one, podamos expresar también nuestras oraciones. Entonces tenemos dos aspectos. Uno, que cada uno de ustedes puede identificar los sufijos que ahí hay. Primero deben identificar la base, luego de identificar la base, identificar qué sufijos tengo. Para ello debo colorear. Luego de haber coloreado, tal vez el sufijo más predominante es de compañía, entonces algo que haga una persona, algún individuo, pues le pueda ayudar en la vida o repercutir en sus acciones. Entonces, de esa forma, por favor, igual acá tenemos dos formas, identificamos incluso tres sufijos y que exprese, indique en una oración. Cheire y Kurmi también a consecuencia de algo. Ahí sí necesitamos el conector con una forma. Chakrayo marca también. ¿Ya? Entonces, utilizando estas expresiones, elaboramos las oraciones similares como el que están en el recuadro, por favor.
A ver, vamos al chat, por favor, escribiendo. Primero podrían identificar los diferentes sufijos que componen la expresión. Luego, a partir de la comprensión de ella, vamos escribiendo oraciones, en este caso, pues, que tengan mayor relevancia de acuerdo a los que hemos planteado. A ver, vamos todos allí. Oxnard. A ver, por favor, con estas expresiones que de compañía voy identificando, tal vez tengo la raíz, vamos ayudándonos. Y a partir de allí ya identificamos los sufijos. Tengo el pluralizador, puede estar el color negro. Y tengo compañía. Tengo inclusión. Tengo finalidad o destinatario. Y acá se agrega la forma de PIS, que puede ayudarnos a entender también. Entonces, el sufijo que añade alguna información más. En el caso de, vamos acotando allí, Reicor, la base es chai, y consecuentemente con el Reicor ya hace alusión, causa motivo, pero la mi es la parte afirmativa. Es decir, lo que va a narrar o lo que ustedes van a escribir va a tener veracidad. En el caso de acá, solamente tenemos el sufijo yo, que hace alusión a de pertenencia y así, ¿no? A ver, por favor, según ello vamos elaborando al chat, por favor. Ujú. Muchas gracias. Voy copiando los ejemplos, por favor, para que ustedes podamos ayudarnos. Hola.
Después, vaya limpiando el carro, siquiera. Más ejemplos, por favor. Nos hemos quedado solamente con tres. ¿Quién nos ayuda con el dos? Ayun Sikpakpis, Chak Tseire Kurmi, Chakrayok Marca, Pitaj Pitaj. Con Juan ya tengo, por favor. Ya tengo un ejemplo con Juan. Ya pasaríamos con Ayun Sikpakpis. Nos faltaría eso. Alguien con Ayun Sikpakpis. Ya, voy explicando hasta que vayan a indicar. Este tipo de es solamente de compañía, lo que estamos elaborando. Ya, Wamrakuna, Awilu, debe ser, ¿no? Awilu Kunawan Chakrateway. Ya. Esta compañía, lo que les he propuesto, nos vamos en la parte arriba, por favor. Debe tener previamente algo que conlleve que al final tenga consecuencias. Recuerden, estamos en sufijos que nos van a ayudar a ejemplificar alguna situación en el texto argumentativo. Entonces, este de acá solamente nos está ayudando a indicar de compañía, no de hacer una consecuencia con la compañía de alguien. Ese es el texto argumentativo. Ya, solamente. Entonces, ¿cómo puedo organizar cuando tengo esta situación? Sencillamente, a ello va a venir, dice, segmenta y explica. Nos faltaría la explicación. ¿Puedo añadir acá? Sí, ¿por qué no? Una información adicional. Wamrakuna, chakrakuna, aulakunawan, chakrata goyan, seicho, seicho, seichomi, chakra, mikuikunapita, kunapita, y achakpi. Entonces, debo tener en cuenta que esta actividad que hago debe repercutir en algo. ¿Ya? Entonces, ese es el texto que nos piden, es que describamos alguna información y que podamos explicar qué es lo que puede pasar, es lo que puede suceder. ¿Ya? Entonces, eso tendremos que reformular, mejorar y adecuar, por favor. ¿Ya? A ver, ¿quién más escribió con Ayunzik Pakpis? Bueno, yo estoy hablando creo que con todo el volumen, no sé si es para todos que nadie nos pueda escuchar. Tal vez pueda entrar de nuevo, por favor, si fuese el caso, si nadie nos escucha.
A ver, vamos explicando por qué está el PIS. Esta información añade, decir, anteriormente debo haber elaborado una información antes de poder decir también para las familias. Entonces, esta información está bien, pero algo debe haber una antes, ¿ya? Porque el sufijo es que añade una información más, o un elemento más, un contexto más. Entonces el PIS no nos va a ayudar a entender al primer bloque de la oración. ¿Ya? Entonces, ¿qué puedo hacer en esa situación? Añadir la expresión más pertinente. Tal vez así. Ñapan, runakunami, imeka, meka, yachaykunapita, pita, rimaya. A esa información le puedo expresar lo siguiente. ¿Ya? Entonces, como quiero expresar que añade, aumente información a lo que voy indicando. Ya para una kunami meka y achai kunapita rimaya. Puedo hinapis, voy empleando los conectores, incluso utilizando el mismo pis, también añade información. Pero en este caso, como hay pis dos veces, preferiblemente trabajar una. Hina, peikuna, peikuna, ¿quiénes? Las personas. Peikuna ayuntzik pakpis, manami onkayat. Algo más que me pueda ahí indicar tal vez para poder mejorar el texto, indudablemente que sí. Allí está. Japan runakunami mega yachaykunapita rimaya. Hina peykuna ayuntsikpaqpis mana qonqananchikpaq willapakuyan, musyachikuyan, puedo emplear, ¿ve? Hina peykuna ayuntsikpaqpis mana qonqananchikpaq rimaya. Mana qonqananchikpaq rimaya. Oh, ya tengo rimaya. Willac. Entonces, ¿qué es su función del PIS? Añadir información a lo que ya tengo inicialmente. ¿Ya? Entonces, ese es el recurso que voy empleando para poder utilizar. A ver, Seirekur, debe haber consecuencia, por favor. Pasamos a la 3. Dijimos que son a consecuencia de algo. Muy bien, Fabiola, eso está bien, pero tienes que tener alguna idea anterior, ¿ya? Entonces, como se ha propuesto en el modelito, debe haber una actividad inicial y a esa actividad inicial vas a complementar con la forma PIS o la información que vas a agregar aumente o añada al texto. ¿Ya? Por favor, eso sería la recomendación. A ver, vamos practicando con la forma Chairekur. Recuerden que es un conector de causa-efecto.
Muy bien, les he propuesto una actividad inicial. Un epitami, incluso afirmativo, yapan, runakuna, pachamamata, yapa, kanratay. A ver, colocamos la consecuencia, por favor. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cuál es la consecuencia de esta actividad que vamos nosotros organizando y teniendo? Vamos, vamos, por favor. Esta es la actividad de práctica. Profesor, buenas tardes. Una consulta en lo que es la palabra Gangaratayan, no se escribe con Gangratayan, o sea, con la N. Ah, por supuesto. Sí, sí, ¿por qué no? Sí, sí, allí hay que agregarle. Me faltó. Ah, ya, pensé que estaba mal, ya, profesor, gracias. No. A ver, ¿qué sería la consecuencia de tanto ensuciar, contaminar? Por favor, practicamos. Al chat, todo, por favor, al chat, a ver cuál es la consecuencia que ustedes consideren. A ver, una epitami, runakuna, pachamamata, ayapa, kanratayan, chayrei kurmi. Muy bien, Fabiola, pero podía agregar más datos, recuerde, es un texto argumentativo. O sea, debo explicar acá, poner causas. Muy bien, Patatikran, ya. ¿Y qué va a conllevar el cambio climático? Vamos, allí, agregamos, por favor. Reformulamos esa idea. Acoplando la idea. Donde epitame yapan runakuna pasamamata yapajan ratayan chayaykumi patatikra. Kanan, ve, hoy más explicativo suena. Kananja o kanan witzanja ya tiene. Ayapa es alargada la intermedia. Corrijo mi texto. Achachan, ya, Gina, muy bien. Añade información. Alampis. A ver, vamos corrigiendo.
Pensar que antes de la P o de la PA va a ir una MA en el quechua no funciona. ¿Por qué? Porque es mediante sufijos, no es mediante palabras, ¿ya? Entonces, eso sería mi recomendación, porque esta MA es la misma función que está cumpliendo el de alalán o achachambe. Esta na es la misma función que debe cumplir en el de enfriar, porque es acción. Nos recuerden, no necesariamente las reglas del castellano funcionan en las reglas del quechua. Ya, ¿por qué les digo? Sí, he encontrado la producción de varios colegas que lo ponen antes de la P o de la PA, una ma, pero hay un argumento o un contraargumento sobre ello. Toda forma tercera, por ejemplo, que usted considere que hable con un sufijo na, inmediatamente yo pueda colocar tanto el sufijo pac, el sufijo pita, el sufijo pis, o que aparezcan allí, pues no necesariamente se expresa con ma, sino con na, porque es un sufijo. Me explico para que aquí en adelante podamos corregirnos, por favor. Por ejemplo, acá, Pugyan. Ya, vamos a, Pugyan es la base verbal, pero quiero decir que él o ella juega y después voy a agregarle la información de decir también, también juega. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues no cumple con la regla, ¿no? Que yo del castellano lo tengo que poner siempre antes de la P una M, porque en el quechua se trabaja mediante sufijos. Otro, en el mismo contexto nomás, ¿ah? Pukya y la na que habíamos indicado ayer es de hacer la actividad. Ahora digo, ¿quién hará o quién debe hacer la actividad? Es la tercera persona. Debe de jugar. Pero quiero agregarle el para. Pugyanampa. Si coloco acá, ya no estoy respetando la acción de tercera persona. ¿Ya? Eso es la sugerencia. Y esa es su explicación porque no aparece en todos los contextos el marcador ma como forma de tercera persona. Muy bien. Vamos, por favor, en la última parte. Muy bien, muy bien. Por supuesto, Yasmín Santiago está muy bien. A ver, ¿cómo organizarían la forma de yo que nos decía de pertenencia acá? Yachayni yo marcanchikta, qillqawan riqitsi nanchikmi. A ver, en ese contexto debo utilizar el yo, o sea, algo que converge, que me ayude a conllevar la actividad final. A ver, por favor, ¿cómo sería? Chakrayog marca. O sea, el pueblo tiene varios terrenos de cultivo, ¿no? O chacras, a eso se refiere. Por favor. Entonces, ¿cómo puedo organizarse en ese sentido la oración? A ver, propuestas, luego reorganizamos.
A ver, ya tenemos una propuesta. Ay, no. Eso hay que coordinar con el coordinador, por favor. Eso ya seguramente les va a enviar, ¿ya? Entonces coordinen con. Muy bien. Debo tener en cuenta el contexto en la que me pide, ¿ya? No solamente es añadir la información, observemos el modelito que les he propuesto. Y según ello es el que deben elaborar, porque no es lo mismo elaborar una oración simple, sencilla y descriptiva que elaborar un texto argumentativo, ¿ya? Entonces son argumentos, dice, ¿no? Son ideas que debe fluir para explicar la información que voy a presentar. Entonces, estas expresiones de los sufijos que vamos presentando, que vamos disertando en estas dos sesiones, son los que nos van a ayudar, por ejemplo, ¿ve? A añadir información, a que esa información que presente me tenga que dar otra información más relevante, luego que yo tenga una información, actividad inicial, y esa actividad pueda conllevar a varios problemas, consecuencias o diferentes actividades también. Ahora, en el caso de Chakra Yogmar, a ver, ¿quién nos ayuda? Uy, hay varios participantes en el chat, solamente poquitos interactúan, por favor. Ya vamos dejando de tarea, ¿ya? Si no, no vamos a avanzar. Muy bien. Los otros sufijos, ahora que vaya a expresar y contextualizar con los discursos, son importantes. Por ejemplo, acá vamos a dar el énfasis en cada una de las expresiones. Por ejemplo, voy a tener los enclícticos, los sufijos discursivos y que ahí en la parte final, en esta sección, me está dando la explicación breve. Dice, ayudan a presentar el tema, afirmar la temática, añadir información y preguntar si algún momento puedo utilizar, negar la información que presento y señalar el fuente de la información. Y esa fuente de información, pues hay dos formas de los sufijos, duditativa y veraz o certera. Entonces, por ejemplo, tengo acá el sufijo tópico. Por ejemplo, en esta sección, el sufijo tópico es solamente te enfatiza, por ejemplo, decir mama patsantzikha y ahí está. Dentro de la frase, de la oración, ¿cuál es la palabra muy importante que debo tener? Ese. Y lo marcamos, no tiene ningún significado, solamente topicaliza o enfatiza la idea, la temática que voy a disertar. Y ahí está su explicación, ¿ah? Presentar aquello de lo que se hablará. Muy bien, entonces necesito ese sufijo. Luego tengo el sufijo mi, comentario válido por experiencia directa. Entonces, un texto argumentativo no puede ser dada en contexto de duda, sino de la propia experiencia, sino de la propia riqueza cultural que tengan ustedes o que hayan tenido o que puedan haber apreciado, ¿no? Siempre en primera información. Y afirma una postura, dato asumido como conocido, es decir, que el quien escribe la información presentada, pues seguramente la haya pasado, ¿no? Entonces, así. O cuando en términos castellanos decimos, oh, pero con mis propios ojos lo he visto, ¿no? Eso es lo que estamos presentando con el sufijo mi. Pis, adición, también e incluso.
En adición, nos va a ayudar a aumentar la información, ya sea de objetos, cosas propias o acciones que ustedes puedan indicar. Por ejemplo, noja, papata, quinoata, tapis, mico. Está añadiendo la información. O en el caso de las acciones, taje, guarmeja, quechuatami, riman, jinapis, castellano, ta, allish, payacha. Muy bien, añadí información a lo que voy presentando. Luego la forma tag. La forma tag me ayuda a interrogar. En algunos contextos de los textos que puedo presentar de forma argumentativa va a funcionar como pregunta, pero no necesariamente voy a emplearlo como una forma de pregunta, también como temático, es decir, el marcador enfatizador de la actividad. Puede ser Fukunatak. Ya, Fukunatak. No necesariamente estoy preguntando, sino que estoy diciendo los otros harán o realizarán la información. Luego la forma negativa. En el caso del castellano, necesariamente nosotros utilizamos la palabra o la expresión no, no juegues, no bailes, no llores, no cantes. Muy bien. Pero en el quechua solamente basta indicar con el sufijo. A ello le puedo complementar en la forma con la más, sí. Ya sí funciona. Pero no me puedo olvidar del sufijo, porque mi lengua o nuestro idioma es a base de sufijos. Entonces, lo que sí debo considerar en precisión de no olvidarme el sufijo. Puedo olvidarme de la más, sí, pero del sufijo no. Entonces, si aún me faltó representar en la parte gráfica, taqay runakunami quechwata rimayan, ahora llegué taqay runakunami quechwata rimayanzu. Se entiende. Y cuando le añado también, ¿no? Taqay runakunami mana quechwata rimayan. Y así esa forma. Aparecen las dos formas, sí, pero lo que no debo olvidar siempre es colocar la forma. Dice rechazar una idea, formular un contraargumento. Entonces, si yo estoy rechazando, decir no sirve para esto, pues tendré que explicar en la siguiente oración la forma que debe ser, ¿no? Kanan utsankuna, manami, wamrakuna, unaypukllaykunata, yachayannatsu. Ahí está, ¿ve? Yachayannatsu. Estoy negando la información que estoy presentando. Entonces, a eso debo explicar, pues, porque tal vez no sepan, tal vez la transmisión intergeneracional ya no se da, o el recurso del internet, de los usos de los tablets, celulares, son los que no ayudan a ello. Muy bien. La forma interrogativa también es muy importante, estimados colegas. Eso me va a aperturar una reflexión. Me va a aperturar comprobar la afirmación, si es cierto o no. Kanan witsankunashi, llapan markakunacho, wamrakuna pukllakuyan o pukllakuyllata munayan, ¿no? Sería la tesis. Y a esa tesis le tendré que interrogar Tseinoku, así es, y vendrán mis ideas, dos ideas. Uno que pueda agravar la situación problemática. O mi seinomi Japan marca kunacho wamrakuna unnay pukllaykunata yachayannatsu. Kanan witsankunaqa paykuna celularllawan pukllakur mamakuna taytakuna mana yachatsiyaptin hinapis y voy agregando mi idea de poder considerar la situación problemática.
Frente a esa situación, ustedes tienen que dar, si planteo de forma problemática, dar la solución. Muy bien. La forma she en un texto argumentativo puede darse, pero no en la parte ni de la tesis en la conclusión. Ya puede ir en el encabezamiento, por decir, dicen, cuentan, avisan, de esta forma, pero en la postura de defender las ideas, en la postura de la conclusión, no lo puedo emplear porque ya la postura es mía, la conclusión es mía, entonces no necesariamente. Si coempleo con la forma evidencial, preferiblemente todo el texto ya lo hago de forma evidencial, testimonial, válida. ¿Ya? Distinguir lo escuchado de la experiencia propia. Es decir, no es que yo lo haya vivido, sino alguien me lo contó y a partir de allí voy a darle información. El chi, duditativa, ¿ya? Conjetura, posibilidad de duda, que hubiese, se no chi, cargan. Seguramente así fue, ¿no? Pues ahí me genera duda. ¿Y en un texto argumentativo lo puedo conjeturar? Sí, pues, indudablemente. Que puedo emplear, presentar una posibilidad y a partir de allí dar una certeza de ideas, lo bueno y lo malo. Entonces, esa forma podemos hacer. Ya, muy bien. Entonces, pasaríamos, por favor, acá dice. Precisión evidencial. En un argumento, la forma mi, shi o chi no son adornos. Recuerden, ¿ah? Yo no, es que yo lo coloco porque me gusta y que mi texto que tenga. Indican si la información se sostiene como experiencia directa. O sea, si la han hecho ustedes, conocen esa propia experiencia. Si fue reportada o si es una conjetura. Ya, entonces, básicamente, pues en una hipótesis, esa es la que voy a dar la conjetura, la situación en que sea posible o no, y de luego en el desarrollo, pues afirmaré que es certero y veraz, ¿no? Entonces, por favor, recuerden. Las conjeturas va a haber en el texto argumentativo, la información duditativa tal vez, pero que dijimos que la forma mi no va a estar en el desarrollo de las ideas, el shi, ¿no? Sino la forma mi, porque es mi idea, mi propia fuente, mi información. Y acá tenemos, por decir la información que puedo trabajar. Quechua shimiqa ayllunchikpa yachaynintapaqmi. ¿Es así? Sí, afirmación asumida por el hablante como certera, como válida al momento de expresarla. Yachachikoqshi, ahí está la duditativa, dice, información atribuida a otra persona, es decir, alguien nos está avisando. Yachachikoqshi quechuashimi allapa chaniyuq nirq. Dijo el profesor que la lengua quechua tiene un valor incalculable, ¿no? Dice, pero será cierto hasta que ustedes comprueban, no necesariamente. Keirurechi wamrakunata yanapan. Hay una conjetura, ¿no? Seguramente que esta actividad, esta tarea o estos roles va a ayudar a los niños. Posibilidad o conjetura. Esas ideas que vamos vertiendo, lo vamos a expresar. Entonces, esas dos formas o tres formas de presentar mi texto también lo puedo emplear. Yo siempre recomiendo más trabajar en la forma inicial porque es lo que ustedes van a defender y en la tesis o antítesis
pueden poner la forma duditativa, porque allí es para comprobar lo que se dice, ¿no? Muy bien. Entonces, por favor, vamos a practicar ya todos, utilizando la forma que estoy presentando. En los 5 ejemplos debe evidenciarse una afirmación certera, veraz, una información que sea atribuida a las otras personas y finalmente que haya una posibilidad o conjetura en la afirmación o expresión que voy a presentar. Ujú. Vamos todos, por favor. Eso sí está más sencillo que la actividad anterior. Vamos, por favor. Queremos expresión, oraciones afirmativas, certeras, veraces. Queremos que haya duda en la expresión. Queremos que haya conjetura o posibilidad de algún suceso. Vamos escribiendo, por favor, y vamos corrigiendo incluso la secuencia, el orden. Preferiblemente tener esta secuencia, por favor. Sujeto, objeto, verbo, mínimamente. A ver, todos al chat. Vamos compartiendo, por favor. Estamos en ensayo de la escritura, tener posibilidad afirmativa, incierta o información de otra fuente, de segunda persona o las otras terceras que nos hayan contado y la forma duditativa que puedo o conjetura de alguna posibilidad que pueda generar. Vamos.
Ujú. Muchas gracias por la participación. Yachasikoshi, Ayaka, Monkey, Ishki, Quechua, Shimita. A ver, el orden, por favor, recuerden. Ahí está esquematizado el orden. No me puedo salir del orden. ¿Ah? Recuerden la parte estructural, sujeto, objeto, verbo. Mínimamente eso tienen que dominar. Recuerden, no puedo escribir en la forma castellana. Pensar en la forma castellana no se escribe de esa forma, sujeto, verbo y al final objeto o forma circunstancial. No vamos a poder realizar así. Indudablemente ya tendría un error y me van a seguir descalificando. A ver, vamos viendo los ejemplos también, corrigiendo. A ver, esta información, ¿ya? Verifiquemos. Ya, ya, muy bien. Pero no, vamos primero, correcto. No tenemos concurrencia de 2K. Y es con doble solamente I. Y no sé si Yachasikuyan puede ser tercera, corregimos. O Ambra con el orden, indudablemente no es de acuerdo al quechua central. Entonces corrige incluso acá. Hash. Ahora tiene mayor consistencia. O Ambra con alta y Yachasikuyan. ¿Quiénes nos faltaría explícitamente? Yachasicópona, ¿no? Muy bien, ahí más o menos la información que quiero brindar se acopla, ¿no? Ahora, defino, y puede ser afirmativo, sí, y mi, ahí está la información. Puedo marcarlo con la forma she, por supuesto, y dirá, dicen los profesores, enseñan a los niños en la escuela. ¿Y puedo hacer una conjetura de eso? Sí, ¿por qué no? Seguramente, posiblemente, me está dando la conjetura chi. Seguramente, posiblemente que los profesores enseñen a los estudiantes en la escuela. ¿Ya? Entonces, esas formas tres que puedo presentar en la información se va a dar. ¿Ya? Muy bien. Entonces, por favor, los restantes ya les expliqué. Practiquemos, simplemente determinemos qué tipo de sufijo voy a darle, el afirmativo, verás certero, eh, de que alguien me contó, me avisó, información de segunda fuente, y finalmente una información duditativa debe estar ahí, ¿ya? Para poder avanzar. Muy bien. Ahora, con las formas verbales. Si yo no sé conjugar mínimamente la acción verbal, me va a faltar y me va a ganar el tiempo, porque es corto, ¿no? No es que estemos enseñando desde un básico para que cada uno pueda aprender, ¿no? Recuerden, es orientación para ya producir un texto argumentativo. Entonces, en primer punto, debo conocer cómo se forma, en qué contexto está la acción verbal. ¿Ya? O sea, ya estoy frente al verbo. ¿Ah? Anterior hemos trabajado de forma
que expresemos. No, No, preferiblemente que el sujeto aparezca, por favor. ¿Ya? El sujeto preferiblemente que aparezca. Eso les recomiendo. Bueno, si tienen un buen manejo de sus dicciones, como decir pronombre que lo puedo reemplazar por otro, o que mi texto se entienda que son ellos los que van a hacer, excelente. Pero si aún no puedan dominar esa característica de poner tácito, que se sobreentienda, ujú, eso sí, tiene mayor complejidad, ¿no? Entonces, preferiblemente colocar. Ahora, ¿qué va a pasar cuando ya estoy en la acción? ¿Ya? En la acción. Primero, recuerdo qué tipo estoy. Estoy en un verbo. ¿Y cómo se marcan los verbos? Con la forma infinitiva. Todo el verbo que ustedes quieran indicar, quieran expresar o escribir, pues indudablemente va a estar con la forma infinitiva. A partir de allí, ustedes van a tener que hacer sus modificaciones al verbo. Lo pueden hacer en forma de raíz verbal, lo pueden enfatizar y otras formas que ustedes pueden colocar. Y vamos a ver eso, ¿ya? Entonces, primer punto, que yo entienda que el marcador infinitivo me pueda marcar dos formas. Uno, la acción propia, enseñar, y el nombre de la actividad, la enseñanza, ¿no? Entonces, los verbos tienen dos acepciones puntuales. La acción misma que se hace y la acción que le voy a dar el nombre, ¿no? Entonces, por decir, ahí tenemos yachatzi, enseñar sería la acción, la actividad propia, el accionar. Pero a esa actividad de accionar, hacer ese enseñar, pues vamos a decir la enseñanza, ¿no? Entonces también puede ayudarme a ese contexto. Luego, dentro de las acciones vienen los agentivos, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que el verbo se puede volver como agente de la actividad, como sujeto el que va a hacer la acción. Por eso es pues en nosotros yachachico, yachacó, y así sale, ¿no? Porque el agentivo aparece al final de la acción verbal, como en el caso de acá, ¿ven? Solamente hemos segmentado, bien. Y el Chaco Juan, el niño o niña que aprende de esa forma. Luego en los textos argumentativos viene la forma la, ¿ya? Más por la forma obligativa, el debe hacerse, el debe realizarse. Por ejemplo, Mikuyana, Urayana, Yachatsiana, Ewayana, Alishumak Kawayana. Entonces, ese punto que estoy presentando, pues es la forma obligativa. Yachatzinantzik, lo que debemos enseñar, lo que debemos hacer. Entonces, este sufijo tiene esa connotación en las acciones de los verbos y en un texto argumentativo en algún momento parte del texto va a aparecer ello para realizar, para hacer o lo que debemos hacer va a estar presente en la actividad o que indique o exprese la acción. Entonces, en este punto, necesito tener en cuenta cómo se va a formar, por favor. Si es un deber, es una obligación, va a estar en la forma real del verbo, inmediatamente el marcador que puede estar en singular o plural o de forma incluyente también. Luego el ash, resultado hecho, cumplido o realizado, ¿no?
¿Y cómo se traduce cuando yo empleo la forma ashka en la indicación? Lo que hemos escrito. Ashkantik, lo que hemos realizado, lo que hemos hecho. Rurashkantik, Mikushkantik, Yachakushkantik, Eiwashkantik. Entonces, lo que se hizo o lo que se realizó. Ahora, cuando tengamos propósito, finalidad, objetivo, una meta, ¿cómo es que yo voy a organizar? Tengo dos puntos. Y eso es muy importante, por favor. Todas las expresiones que ustedes van a hacer va a tener algo de propósito. Conlleva finalidad, conlleva propósito. Entonces, voy a utilizar pues ese sufijo. ¿Y cómo se organiza? Se organiza de la siguiente manera. ¿Sí? Ahora, no, ahora, ¿cómo diferencio si estoy hablando de modo obligativo, de obligación, el debe hacerse, con el modo propósito? Sencillamente va a haber la combinación con PAC, la NA. Si aparece esa combinación NA y PAC al final, ustedes están dando a conocer finalidad, objetivo, propósito. Muy bien. Y acá está. Yachatzi Nantzikbach. Aquí está el complemento de la na con la forma. Para que enseñemos. Y acá podemos colocar otros ejemplos. Por ejemplo, Miku sería la acción. Y ahora dice la persona. Puede ser en singular o plural. Lo voy a colocar en singular, ¿no? ¿Ya? Alargo y al final pak. Mikunapa. Diría yo para comer. Entonces, en ese punto, por favor, cuando aparecen en la acción verbal combinada, la na, luego la persona, luego el pack, allí su finalidad es la cuestión de objetivo de hacer algo. Ahora, ¿cómo sé que estoy también indicando, expresando como una forma de decir aprendiendo, cantando, bailando, jugando, llorando? De esta forma, con la ra? Es un sufijo que nos ayuda la subordinación con el sujeto. ¿Ya? La subordinación. Entonces, este sufijo está en consideración de la acción inicial que puede haber expresado el participante. Entonces, por eso es que aparece con la terminación aprendiendo, comiendo, llorando, jugando. ¿Ya? Muy bien. No es que nosotros nos hemos prestado el castellano para decir así, sino que es la propia estructura de la ley. Yachakur, rima, huya. Aprendiendo o al aprender, conversa. Entonces, eso es que voy a argumentar, ¿no? Por ejemplo, allí pupyar, peikuna shumaq yachakuya. Markanchikcho, allí kawar, nunakuna markanchikcho, allí kawar, wamrakunata yachachiyan. Noqanchik mana chikinakur, wamrakunata llapan, allí shumaq yachaykunata musyachinchik. Entonces, en esos contextos que estoy expresando, aparece la forma ra, pero a ella debe estar complementada una acción de el de por qué. Ya, recuerde, una forma de responder el porqué de la pregunta o cuál es el argumento en respuesta a la pregunta es la forma ra, la más sencilla. Muy bien.
Ahora, ¿qué va a pasar si yo utilizo ya la forma picti en el caso de hacer la subordinación con sujetos diferentes? La ra es con un sujeto mismo y la pictia con otras formas. Rimaptin hamutan. Cuando leo, entiendo. Pukyapti rikaman. Cuando juego, me observan. Llapan runakuna quechuata rimayaptin shumaq markami tikranchik. O sea, a eso es el que vamos a tener que utilizar en este ápice los sufijos que estamos presentando. Porque se necesitan, ¿no? Para poder expresar o indicar de esta forma. Entonces, ¿cómo funciona la forma picti? O cuando yo quiero expresar de esa situación de cuando alguien hace, otra persona puede hacer, o yo mismo puedo hacer. Entonces, a base de esta expresión, tenemos cuando él, ella habla, ellos entienden. Peirimaptin, hamotaya. Ellos entienden o caían también. Entonces, estos son algunos de los sufijos ya verbales que debo conocer para que mi texto tenga mayor consistencia y mayor argumento al momento de que nos revisen y poder puntuarnos con una buena calificación de mínimo 17. Ya, 17 están entre 17.5, ya está en el rango de los avanzados. Si no llego a solamente, llego a 17, o imposiblemente que nos vean el intermedio, solamente el intermedio, ya no el avanzado, tal vez en su escrito. Continuamos, por favor. Si hubiese consultas, dudas. O no hay ninguno. Entonces pasamos, por favor, a la parte práctica. Y hay una explicación que tengo que dar. ¿Cómo yo respondo cuando me preguntan, ¿no? Porque o Imanir, en las preguntas que nos van a hacer, Imanir kam pukyayta munankitsu, o Imanir mikuyta munankitsu, Imanir markakunacho yachaykuna tsinkayka. Entonces debo responder de esta perspectiva. ¿Ya? Ejemplo. Wamrakuna quechua shimita yachakur. Ahí está la forma. Y luego complemento la idea. Aulukunawan allipa rimakuyan. Rimanakuyan. Muy bien. Entonces estoy diciendo. Imanirta wamrakuna quechuata yachakuyanman. Una pregunta, ¿no? Wamrakuna quechua shimita yachakur. Aprendiendo la lengua quechua. Pueden conversar de la mejor manera con sus abuelos. ¿Ya? Los niños y niñas, al aprender quechua, conversan bien con sus abuelos. Ahora la forma picti. La forma picti también me ayuda a entender, a comprender el cuándo y para poder responder también. Yachatsiko quechuacho rimaptin, wamrakuna allipa hamotayan o kaiyan. Cuando el docente habla en quechua, los estudiantes comprenden bien. ¿Y dónde está el argumento? Pues está y acá. Cuando en el caso inicial es aquí también, ¿no?
Entonces, esas cositas vamos puliendo y encaminando, por favor, para la práctica que tenemos acá, que estamos en esta sección. A ver, ¿cuál de ellos sería primero? Vamos a colocar a los sufijos ra y picti en los espacios que hay. Y ustedes los van a traducir. ¿Ya ven? A ver cómo estamos en... Claro, la actividad no es traducir, pero a ver cómo entiendo la información. ¿Ya? Lo vamos a reescribir en castellano, su traducción. A ver cómo es que yo ya tengo comprensión. Ya hablamos de algunos sufijos claves y ello ya me puede ayudar a comprender lo que expresa. A ver, por favor, todos practicando, colocando el picti y luego expresando su traducción. Allí. Vamos, vamos muy bien allí interactuando, por favor. Ya, muy bien, muy bien. Solamente hay que tener en consideración, a ver, ujú. A ver, vamos considerando, a ver, nos estamos olvidando de la persona, estimados colegas. El picti por sí solo agregando a la persona y al verbo y luego picti no nos está dando quién lo hace la información. Ya eso hay que tener en cuenta, dice. La parte resaltada es la acción verbal, el picti y la persona que va a hacer la acción.
A ver, entonces la segunda o la tercera. Recuerden quién hace la acción. A ver, por favor. Eso debo determinar. ¿Ya? Pero no coloquen solo el determinante de los sufijos. A ver, creo que no me deje entender. Dice que debo colocar también la persona. Por favor, acá está. Aquí está, dice más la persona. Identifíquenme la persona quien está haciendo o quién es realmente la que hace la acción. A ver, no solamente es colocar picti, picti, no, no. Identifico la persona. Si es en primera, si es en segunda, si es en tercera. A ver, vamos orientando. ¿Ya? Wamrakuna quechua shimitan awinzan, indudablemente. Cuando, ahí, cuando leen o cuando, al leer o releyendo, yarpei ninkunata kaya. Muy bien. Entonces acá sí va la rana. Aula, willar, wamrakuna una yachaypita yaski. Awila willakuptin, willakuptin. Ahí está. El picti más la tercera persona, que es la na. Bien. Y el tin. A eso me refería, por favor, que deben de marcarme la tercera persona, porque debo considerar. También lo puedo hacer en primera, ¿no? En ese caso tendría que no hatapukup, no hatapupti, no hawiyakupti. Por eso es muy importante identificar la persona que va a hacer. ¿Ya? Entonces, a ver, ahora sí, por favor, sus propios ejemplos. Les queremos 4 ejemplos en la que aparezca estas formas trabajadas, por favor, ya sea de forma RA, la forma PICTI, y así puede ser dos de cada ejemplo. A ver, por favor, estimados colegas, participar, por favor. En una oración grande, grande, no en una oración simple, por favor, en un texto argumentativo. No les van a calificar una oración breve. Tiene que haber así, recuerden, incluso estamos utilizando los signos de puntuación y su parte explicativa. ¿Ya? Estoy ensayando eso, por favor.
Muy bien, entonces vamos copiando, a ver, y vamos analizando si va cumpliendo con la estructura que está propuesto, ¿ya? Vamos a copiar este ejemplito y analizamos si cumple con la estructura que estamos proponiendo. Muy bien. Ya. Warmikuna aruyaptin, ya, coma, wamrakuna, hapallan pukllayman. A ver. Entonces, esta tseipinja es un conector. Por ello, cuando las mujeres cocinan, los niños, a consecuencia de ello, los niños juegan solos. Ya, entonces recuerde, esa es la estructuración. Cumple la tercera persona, incluso en plural, excelente, pero el orden de tu conector de consecuencia está ahí. Y luego contextualizar, por favor. Diga chaypinqa wamrakuna llapan hapallan pukllaya. Muy bien. Reordenamos una idea. Vamos. A ver, le vamos a ayudar al usuario que está user. No sabemos su nombre, me disculpará, pero desconozco su nombre. Muy bien. A ver, vamos a organizar para que tenga mayor consistencia la idea, ¿ya? Por ejemplo, usted considera que va a hacer primero la corrección gramatical. Ñoqa, por supuesto. Dice yo. Tapukurnin purishaq. Muy bien. Pero no hay una secuencia. Recuerde, sujeto, objeto, verbo, preferiblemente. Acá no hay. Entonces, ¿qué es lo que yo entiendo de su texto? Que debe ir antes esto. Yo andaré preguntando en todos los pueblos. ¿Ya? No Japan Marcacho, incluso, ya ahí está, Tapukurnin Purisha. Después de eso, usted tiene la consecuencia, Seipita recién vendría, ¿y con quién? Ayukunawan Rimash. Pero su acción no puede estar antes de los sujetos. Su acción tiene que estar al final. ¿Ya? Entonces, en ese caso, hay bastante que corregir el texto. Entonces, así nos evalúan, por favor. ¿Ya? En una simple oración, verifican si ustedes han cometido secuencia de actividad. Entonces, con el texto final y con lo que he corregido, vamos a ver cuántos errores tuvo o cómo es que en la segmentación todavía no comprenden. A ver, vamos a analizar. En el primer punto,
Hasta acá sería su oración. Ya se entiende que es hasta allí. Marcamos. Pero el complemento está fuera de ella. No hay ni un signo de puntuación para que complemente. Si es que hubiese utilizado esto, allí sí podía darse, pero no está utilizando. Entonces, si no utiliza, es decir, una idea más otra idea que no tiene coherencia. Luego, Chapita, muy bien, es un conector, excelente allí, pero el orden sigue, ¿ve? El orden es una acción. No puede haber, por más que yo quisiera que vayan en ese orden la secuencia, no lo puedo colocar porque no cumplo con la regla de la lengua quechua. Todas las acciones. Entonces, ¿cuántos errores? Una, que sería acá, y dos. Entonces, nos falta reordenar nuestra idea según la estructura de la ley. ¿Ya? Pues eso creo que tienen que ustedes ya tener consecuencia que el orden es muy importante. ¿Ya? Entonces, por favor, el orden es importante. Me guío siempre por sujeto, objeto, verbo. Vamos analizando. Uy, a ver, Carmen, en ninguno de los requisitos has puesto. Hemos dicho, tienen que expresarse la ra o el picti. No hay en esa propuesta, Carmen, entonces no hay una respuesta consistente de tu accionaria. ¿Ah? A ver, vamos a ver. A ver, vamos a analizar de Caterina Carrasco. La A oración ver, dice ayukuna Juan. vamos copiando y tal vez allí terminamos casi nuestras actividades. A ver, vamos a analizar de cara, ¿ya? Caterine, por favor. Ya, los animales, ¿no? Es tu propuesta. Mikur, shumak, kushishka, kawakuyan. Ya, muy bien, por supuesto. Mikur, shumak, kawaku. Meichopis, atska, kawaku. Una corrección al quechua central sería esta de acá, con la cha, achka, y analizamos. Tu sujeto de poder expresar está en plural. Mire usted, una, los animales, donde sea que estén, cuando comen, se sienten bien, están felices, algo que más o menos quieres expresar. Pero sigues hablando de los mismos animales, sigues siendo los mismos sujetos. Meichopis atska kawakun. Pero si tú haces referencia en plural, pues mejor haz referencia de ellos también en plural, ¿no? Por eso les decía, si aún no tenemos referencia puntual de que haya un sujeto tácito, necesariamente puedo colocar para no deslindar de lo que yo estaba hablando al inicio es del plural y debo expresar. Acá sí está bien, kawakuyan. Meichopis atska kawakun, ¿no? Entonces kawakuyan debe ser la corrección. Entonces tenemos dos errores en esa escritura, por favor. Recuerde,
Sujeto, objeto, verbo, pero que tenga consistencia en número y en género también. User, no estamos empleando en ningún momento la ra como lo que está acá. Por ejemplo, dije esto de acá. Yo la forma picti, por favor. Ya, para que tenga una consistencia mejor. A ver, vamos con Mejía Villanueva. Ah, ya, muy bien, muy bien. Acá sí vamos. Mejía, solamente algunas precisiones. Excelente está la, la afirmación, pero le falta la parte gramatical a entender. A ver, muy bien. Ñoja, mayúscula. Maitokonata ñawintzar. Japayami. Chaco. No sé si algo le faltaría. ¿Ah? A ver qué le faltaría. Está hablando de usted nomás hasta allí. Nopa Maitokonata ñawinchar. Yo leyendo los libros. Japayami. Tenía la largada. Japayami Chaco. Ya. Muy bien. Chairekur debe ser. O Chairekurka. Puede ser. Chayakur dice ahí, ¿no? Chaireikur es la consecuencia. Chairekurka. Enfatícelo lo mi. En este caso, preferible la mi. Chairekurme, o sea, yo al leer los libros puedo conllevar, ayudar y llegar, dice, ¿no? ¿Para quiénes? Japan Yanasako Natayachi. Yacha. Sí, esas. Dice usted es el que hace la acción. ¿Hacia quiénes? Hacia tus compañeras. Sigues haciendo tú. Ya, recuerden eso. Si yo inicié y sigo hablando de mí mismo, en todo momento va a ser en expresión propia. Muy bien. Entonces, sugerencia, por favor. Vamos ya viendo algunos detalles un poco más explícitos de la redacción en estos dos puntos. La ra con picti son sufijos indiscutiblemente que van a aparecer en las argumentaciones y hace de forma consecuente decir cuando él haga o cuando se realice se debe hacer esto, o cuando yo haga, cuando yo realizo o estoy haciendo, va a pasar esto. Entonces, esa secuencia deben aprender y tener bastante, por favor. Ya está acá nuestra participación de hoy día y continuaremos en la siguiente, por favor. Ya, muchas gracias. Hasta luego.